Pero ahora vamos con otra circunstancia que ha generado, no solamente cejas levantadas, sino qué es lo que ha ocurrido. Hace algunos años, alias Turbo, este narcotraficante Óscar Rodríguez López, fue sentenciado a 30 años de prisión. Recuerdan ustedes, en el 2005 incluso se le vinculó con gente de la farándula. Finalmente llegó la sentencia. Bueno, hoy está libre. Es decir, no han pasado ni 7 años. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué hay detrás de esta historia? María Horna nos la cuenta. A más de 4.300 metros de altura, en una celda del penal de Cochamarca, en Pasco, se encontraba Óscar Rodríguez Gómez, conocido en el mundo del narcotráfico como el poderoso Turbo. Latina Noticias capturó su última imagen en marzo del 2018, mientras cumplía una condena por narcotráfico y lavado de activos. Fue trasladado allí tras una investigación del Grupo Orión de la Dirandro, que reveló que a pesar de estar en prisión en el penal Miguel Castro Castro, seguía enviando cargamentos de cocaína hacia Bolivia. Tengo una sentencia de 30 años y llevo 18 años ya en prisión. ¿Por qué? Tráfico de drogas, donde yo he aceptado mi responsabilidad y estoy cumpliendo mi pena, ¿no? En aquel lugar inhóspito, marcado por el frío y la soledad, Turbo reflexionaba sobre su vida, alejado de sus escandalosos romances con bailarinas y vedettes. Sin embargo, 6 años después, el destino le tenía preparada una sorpresa. En mayo de este año, una resolución del 5º Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional del Poder Judicial le abrió las puertas de la prisión, permitiéndole salir antes de cumplir su condena de 30 años. ¿Pero por qué está en libertad en este momento? Justamente porque él ha tratado por todos los tiempos de acceder, ¿no?, a estos beneficios premiales. Vuelvo a repetir, últimamente trató de llegar al Tribunal Constitucional, esto a fin de que se le pudiera reconocer una sustitución de pena, porque dice que se le habría vulnerado derechos fundamentales. Y eso no es cierto, porque él fue procesado con todas las garantías constitucionales, las garantías procesales y penales que nos da el sistema. De manera que él nunca se le vulneró nada. Fue bien procesado, bien juzgado y bien sentenciado. A 10 años de cumplir su condena, la liberación de Óscar Rodríguez Gómez sigue siendo un misterio. El 16 de mayo, el Poder Judicial ordenó que se abrieran las puertas del penal de Cochamarca. Esta decisión se tomó apenas 2 meses después del fallo del Tribunal Constitucional que declaró infundado el recurso que Turbo había presentado, en el que solicitaba la sustitución de su pena de 30 años por 15. Hay 2 beneficios que también establece la ley. Es uno, la remisión, y otro, la suspensión de la pena. Es decir, la remisión se tiene por cumplida la pena y la suspensión implica el hecho de que la pena subsiste, pero se le da una suerte de pena condicional a razón de una suerte de conductas que debe desarrollar el procesado luego de que sale en libertad. Pero ¿quién es Óscar Rodríguez Gómez y por qué se le dio libertad? Una de las leyendas de las organizaciones criminales que se registran o que a nivel de la Procuraduría Antidrogas en su momento, y bueno, dentro de los anales estos también criminales del país, ¿no? Óscar Rodríguez Gómez, conocido en el mundo del narcotráfico como Turbo, tenía 25 años cuando la Dirección Antidrogas lo identificó como uno de los principales abastecedores de cocaína en el Valle de los Ríos Apurímac, N y Mantaro. Sí, nuestro amigo Lancer, plácidamente conversando con el vendedor de carros de aquí de Riola. Conformó una organización criminal, en su entorno tuvo digamos, un entorno amical, un entorno familiar, porque hasta la esposa estuvo comprometida, las hermanas, y también tuvo un brazo legal muy fuerte, que fue un abogado que también fue procesado con él, fue sentenciado también. La articulación que tenía obviamente Turbo era enorme dentro del ámbito
vínculos con la corrupción en general que en su momento estas organizaciones suelen buscar a los efectos de asegurar impunidad dentro de sus acciones, ¿no? Con lo cual obviamente sí estábamos ante un caso bastante sonado y de real envergadura en el ámbito de la lucha contra el tráfico de drogas. Su habilidad para negociar le permitió establecer conexiones con poderosas organizaciones criminales, incluyendo el Cártel de Medellín. A través de una amplia red de contactos, coordinaba el envío de grandes cargamentos de droga, lo que le permitió amasar una fortuna ilícita de más de $10 millones. ¿De qué? ¿Comercio de qué? Transporte. ¿Qué día te controlaste en migración? No recuerdo. ¿Fuiste a controlarte solo o en compañía de alguien? Solo. ¿Qué día viajaste a Santa Cruz? Martes. Bajo la fachada de un empresario exitoso, Rodríguez Gómez creó empresas de transporte interprovincial en ciudades como Lima, Tumbes, Piura y Ayacucho. Estas empresas le servían como pantalla para ocultar su verdadera actividad, el narcotráfico. Para lograrlo utilizaba testaferros, personas que prestaban su nombre para abrir negocios o adquirir propiedades, lo que le permitía operar con mayor impunidad. A él se le llegó a probar y nunca pudo justificar todo el patrimonio que ostentaba, ¿no? Entonces, al no poder justificar, definitivamente, obviamente muchos otros elementos de juicio que llevaron a los jueces a determinar su pena. Su estilo de vida opulento y la incapacidad de justificar el origen de su dinero pronto llamaron la atención de la policía. Después de un año de seguimiento, agentes de la Dirandro lo capturaron en el año 2005. ¿Cómo? Como cualquier otra actividad criminal, bajo lógicas de lucro ilícito, en el contexto internacional se ha ido perfeccionando, no solamente en razón a los modus operandi que tienen las organizaciones criminales, sino también incluso en las correlaciones que existen en función a la impunidad a la cual permanentemente estaban abocadas esas organizaciones. Es decir, si antes existía una correlación entre el tráfico de drogas, la policía y la política, ¿no? Ese nivel de repercusión de la política ahora se da ya no solamente a nivel de ejecutivo o a nivel de legislativo, sino incluso a nivel de gobiernos regionales, locales. Ya en prisión, no solo se destaparon los negocios de Turbo, sino también su romance con la bailarina Lacey Suárez. El escándalo alcanzó su punto máximo cuando la esposa de Turbo, Gladys Venturo, confrontó a la bailarina al salir del penal Piedras Gordas. En ese momento, Karen Dejo también fue vinculada sentimentalmente con Turbo. De esta manera se reveló los vínculos del narcotraficante con el espectáculo. Mira, yo no voy a hablar nada. El Turbo del narcotráfico ingresó al penal Piedras Gordas y luego fue trasladado al penal Castro Castro. Más tarde su situación se complicó y fue enviado al penal de Cochamarca tras un informe de inteligencia que alertó sobre el posible atentado que Óscar Rodríguez estaría planificando contra el juez Richard Concepción Carguancho. Un delincuente con las características de este personaje del que estamos comentando, o como tantos otros, es así, es la ostentación, ¿no? Y tanta es la ostentación que llegan inclusive a cruzar dentro de cárcel, llegan a cruzar todos los parámetros de control. Aun cuando en el 2017 los informes de Dirandro que señalaban que Óscar Rodríguez continuaba traficando a través de su madre y hermanos con organizaciones de narcotráfico, su defensa presentaba ante el Poder Judicial recursos para reducir la pena de Rodríguez Gómez. Esta es la última resolución emitida por el Tribunal Constitucional, que declara infundado en marzo el pedido de sustitución de pena de Óscar Rodríguez Gómez. El tribunal argumentó que no se habían vulnerado sus derechos, lo que significa que su condena de 30 años por narcotráfico y lavado de activos se mantendría intacta. ¿No? Entonces el lavado de activos, el tráfico comprobado, el lavado de activos comprobado. Tal es así que, si bien es cierto, ahorita está en libertad, ojalá nunca se le ocurra reclamar sus bienes, ahorita están en pleno uso público, ¿no? Ese es uno de
digamos, de los réditos que se tiene de intervenciones, tanto por tráfico, por lavado de activos o por corrupción o por cualquier otro delito lesivo. Y estoy cumpliendo mi pena, ¿no? Turbo había sido sentenciado a 30 años de cárcel por narcotráfico y lavado de activos y aún le faltaban 10 años, 7 meses y 14 días para cumplir esa sentencia. Además, tenía otra pena de 11 años y 3 meses por conspiración al tráfico ilícito de drogas. Cuando se pensaba que Rodríguez Gómez continuaría en prisión, una resolución del Poder Judicial le redimió tanto la pena de 30 años como la de 11. Siempre se va a dar este tipo de situaciones. No es solo esta organización. Hemos tenido un sinnúmero de precedentes, ¿no?, en los que han obtenido libertades muy excepcionalmente debidas, en su generalidad y en la mayoría indebidas. Desde hace 5 meses, Óscar Rodríguez Gómez está libre, pero fue recién en julio que tramitó su documento de identidad ante RENIEC. Según la información que consignó, ahora reside en un distrito de Lima Norte. Su nueva vida, alejada del narcotráfico, plantea interrogantes sobre su futuro. Es una libertad más también, que hay que tenerla en cuenta. Se ha alcanzado un beneficio premial, de manera que dejaremos al tiempo al tiempo, para ver si no vuelve a los rediles criminales. Eso es lo que esperamos por el bien del país, ¿no? Con su reciente liberación y su nueva vida en Lima, comienza otro capítulo en la historia de Óscar Rodríguez Gómez. Solo se espera que esta vez esté alejado del entorno del narcotráfico, donde fue un poderoso actor. Óscar Rodríguez Gómez, ¿no? Alias Turbo. Qué suerte tienen algunos sentenciados en este caso, como escuchaba la doctora Medina, con toda la experiencia que ella tiene, tiempo al tiempo. Y vamos a ver finalmente por qué, ¿no?, tuvo tanta suerte de que le rediman la pena, y esto no ocurre con la mayoría de gente que probablemente ha cumplido la mayor cantidad de su pena.